Santa y nosotros vamos a hablar entonces ahora de otra noticia que se ha dado en las últimas horas aquí en el país y que tiene que ver con la condena de la hija de la excongresista Aida Merlano. Ella es Aida Victoria Merlano, a quien el Tribunal Superior de Bogotá le ha confirmado una pena de 13 años de cárcel por haber ayudado a la fuga de su mamá. Básicamente lo que dice el Tribunal Superior de Bogotá es que confirma la condena contra la influencer Aida Victoria Merlano, hija de la excongresista Aida Merlano, como responsable de los delitos de favorecimiento de fuga y uso de menores para la comisión de delitos. Esto básicamente lo que quiere decir es que le ayudó a su mamá a fugarse, recordemos el pasado octubre, el mes de octubre del año 2019. Ella también pues habría usado a su hermano, quien era entonces menor de edad, para que llevara los elementos necesarios para este escape. Son 13 años y 8 meses de prisión que le ha impuesto el alto tribunal y además le niega la posibilidad de la casa por cárcel. Esto quiere decir que si la Corte Suprema de Justicia confirma esta sentencia, esta condena, pues ella tendría que pagarla en prisión intramural. Ya no existe la posibilidad de que haya casa por cárcel. Sin embargo, hay un punto bien importante que destacar de esta decisión y es que el tribunal le permite a Aida Victoria Merlano continuar en libertad por ahora hasta que la sentencia quede ejecutoriada. ¿Esto qué quiere decir? Lo que ya les estaba manifestando anteriormente, pues hasta que la Corte Suprema de Justicia dé un veredicto final, confirme o no la sentencia. Es lo que tiene que hacer ahora la Corte Suprema de Justicia, que debe pues revisar el recurso seguramente de casación que va a interponer la defensa de Aida Victoria Merlano. ¿Qué tuvo en cuenta el tribunal para tomar esta decisión? Pues básicamente las pruebas que presentó la fiscalía y que pues evidenciarían que Aida Victoria sí ayudó en la fuga de su hermano, ya lo decíamos, y que además, de su madre mejor, y que además pues usó a su hermano, quien recordemos pues fue el que llevó la maleta con la reata roja, los guantes, los elementos que usó la excongresista para emprender la huida. Recuerden ustedes que la excongresista pidió un permiso para salir de la cárcel para una supuesta cita odontológica y cuando estaba en el consultorio pues saltó por la ventana, se subió a una moto que la recogió y se escapó. Lo que dijo el magistrado cuando estaba leyendo esta condena es que la joven estuvo todo el tiempo desde su celular coordinando este plan de fuga. Dice textualmente, voy a abrir comillas, la llamada reata y guantes no fueron entregados a la vista porque sabían que estaban siendo filmados. Por eso, el joven dejó los elementos necesarios para la fuga a disposición de la madre en el baño del consultorio odontológico. Eso es lo que dijo el magistrado y está con nosotros hasta ahora ya mismo conectado el abogado Miguel Ángel del Río. Él es la defensa de Aida Victoria Merlano. Abogado, gracias por conectarse y bueno, está considerada esta condena como desproporcionada por muchos porque pues aquí estamos hablando de un caso en el que sí, la señora Aida Victoria Merlano pues termina ayudando a su mamá a fugarse, pero pues de dónde sale que tenga que pagar 13 años por eso. Hola Paola, gracias. Qué pena con usted y con sus televidentes la llegada tarde, que a veces uno no maneja el tema de los tiempos. Gracias por la invitación. Eh, Primero quiero hacer un poquito como de contexto, si usted me lo permite, de cuáles son las razones por las cuales Aida estaba siendo investigada, que no es otra que haber apoyado o haber hecho un aporte concreto a la fuga de su madre. ¿Cómo? Estableciendo los instrumentos o los materiales con los cuales se fugaría a través de la instrumentalización de su hermano para ese momento menor de edad. Es decir, delitos de fuga de presos y de uso o de uso de menores en la comisión de una conducta punible. Y la primera instancia, por ejemplo, el primer juez establece que ella es responsable penalmente, con unas argumentaciones que ya veremos en su momento que son alejadas además de toda valoración probatoria. Pero ¿qué pasa con la decisión? En la decisión hay un problema, un hierro por parte de ese juez de primera instancia. Y es que ella había sido
imputada y acusada por el delito de fuga de presos en el grado de participación de coautora, es decir, que estableció un aporte concreto. El juez disminuye ese grado de participación o lo degrada y lo pasa de coautor a cómplice, cometiendo un error. ¿Por qué? Porque en materia penal hay un principio, el de congruencia, que establece que desde la imputación, acusación y la sentencia debe haber una relación y no se puede degradar ese grado de participación. Por eso en ese momento baja la sanción penal y queda en 7 años. 7 años que permiten la existencia de un beneficio procesal, que es el de la prisión domiciliaria. ¿Qué ocurre ahí? Y viene una de las grandes preguntas. ¿Cómo así que se aumenta la pena? La Fiscalía en esa primera decisión apela el argumento de esa dosificación punitiva o de esa acumulación penal y establece que esa no es la sanción penal, porque la sanción penal debe establecerse en el grado de participación de coautoría. El tribunal acepta el argumento de la Fiscalía y modifica entonces ya la sanción penal como la establece el delito de uso de menores. Ahora, y con eso termino esa primera parte que me estoy de pronto extendiendo y hay muchos temas que yo sé que usted quiere establecer. ¿Qué pasa aquí? Que hay también una prohibición en la cual la segunda instancia no puede empeorar la situación jurídica o la sanción penal. Eso tiene obviamente un soporte jurisprudencial y legal, pero hay una excepción y es que sean 2 apelaciones. Es decir, como la defensa apeló, en este caso yo apelé sobre la ausencia de responsabilidad penal y la Fiscalía apeló en la primera instancia con relación a esa dosificación punitiva, pues entonces el tribunal tiene que referirse precisamente a ese aspecto y por eso es que termina aumentando el tema de la sanción penal. Ese era un poquito, quería darle la explicación, Paola, sobre el asunto. Sí, pero bueno, mire, doctor del Río, que aquí nos están llegando muchos comentarios, por supuesto, con preguntas también, y es que no hemos entendido seguramente todos cuáles son los delitos que le están imputando o que se le imputaron en su momento a Aida Victoria y de dónde sale, quiero insistir en eso, pues la pena, cómo se calcula pues que sean 13 años. ¿Por qué 13 años? Se lo pregunto porque es que pues muchos comentarios también que aseguran, oiga, gente que hace de verdad cosas muchísimo más graves y no les dan tantos años de cárcel. Claro, es que, a ver, hay que entender 2 cosas. Una cosa es que ella haya cometido o no la conducta penal y otra cosa es la sanción penal con relación a un delito. La fuga de presos es un delito que no tiene una sanción penal tan alta. Sin embargo, el uso de menores, como protege evidentemente a los menores, es un tema de protección de la infancia, es un delito muy grave. En principio, o su origen o su naturaleza estaba destinada a miembros de organizaciones criminales, por ejemplo, que utilizaban menores para transportar drogas, para el ejercicio criminal. Ese fue el origen del delito y evidentemente tiene una sanción muy fuerte. Fue extendiéndose de manera natural hacia el común de los particulares que utilizaban a miembros o a menores para la comisión de conductas y que tenía además un agravante, y el agravante es que fuera familiar del menor. Es decir, que el delito per se, independientemente de a quién se lo imponga, es grave. Significaba eso que Aida Victoria estaba enfrentando 2 delitos, uno que no era tan grave y uno que sí lo era. Es decir, que si el tribunal o la primera instancia consideraban que la comisión de la conducta se encontraba materializada, se le aplicaba el delito. Es decir, conclusión, no hay un debate, por lo menos en la defensa, con relación al quantum punitivo. Esa es la sanción penal para ese delito. Nuestro gran debate es que no cometió esa conducta Aida Victoria Merlano. Eso quería dejarlo muy en cuenta. Y claro que es un delito alto. Y eso nos lleva además a una pregunta ulterior, Paola, que es muy importante, y es, ¿por qué razón quienes están detrás de la fuga de Aida Merlano no han respondido por lo que ha pasado? Y esa es una gran pregunta para la Administración de Justicia.
¿Qué ha pasado con ellos? ¿Por qué estas mujeres están hoy respondiendo por estos temas? Aquí hay un tema gravísimo en el tema de administración de justicia. Los verdaderos responsables en libertad, uno de los responsables hoy incluso de estos temas, según lo advierte la propia Aida Merlano, es alcalde de Barranquilla, ni más ni menos. Ella está detenida y su hija hoy recibe una sanción penal muy fuerte. Sí, está usted hablando, doctor Miguel Ángel del Río, del señor Alejandro Char, Yes. el alcalde de Barranquilla, y pues toda la familia Char o quienes están también involucrados en esto, pues según lo que ha dicho la excongresista Aida Merlano en las declaraciones que ella pues ha entregado sobre cómo se llevó a cabo todo el tema de la fuga, pero también todo el tema de la compra de votos en su momento. Pero, doctor del Río, ¿cómo usted dice que aquí el tema es que ella, Aida Victoria, no cometió ese delito? ¿Cómo ustedes están probando eso? Porque es que aquí el magistrado que confirma esta decisión, esta condena en segunda instancia, pues dice que sí hubo, ya lo leíamos, pues unos elementos que se dejaron en el baño, que fueron los que utilizó Aida Merlano para poder fugarse y que fue Aida Victoria la que pidió a su hermano que los pusiera allá. Fíjese, le voy a explicar cómo, Paola, cómo fue la construcción indiciaria equivocada. En este caso no hay una prueba directa, es decir, no podemos establecer probatoriamente una prueba que diga esto pasó así. Entonces, cuando en un proceso penal eso es imposible de lograr, se construye la conclusión a través de un indicio. Un indicio no es otra cosa que una prueba que a través de una construcción lógica y a través del uso de una regla de la experiencia llega a una conclusión. En este caso, la jurisprudencia en términos generales dice que la prueba indiciaria es un elemento válido para una condena, pero debe ser el único, es decir, debe ser utilizado como el único elemento posible dentro de la construcción de la sentencia. ¿Qué dijo la primera y la segunda instancia? Y aquí, y mire los errores que comete esta construcción lógica, dice: la única persona que pudo haber ingresado los elementos con que se fugó Aida Madre fue su hermano porque tenía una maleta. Su hermana es la única que lo pudo haber instrumentalizado porque era su familiar. Nada más. Aquí no hay ninguna otra evidencia. Pero mire entonces la teoría alternativa o la hipótesis de la defensa que nosotros llevamos a la madre a declarar. Y la madre dice: no, señor, quien llevó esos elementos fui yo. Los traje de la cárcel porque en la cárcel me los llevaron y los tenía dentro de mi cuerpo. Y fíjese una cosa, ¿y cómo pudimos demostrar eso? A través de un testimonio. Una dragoneante o la dragoneante que acompaña a Aida en la salida del Buen Pastor dice: yo la requisé a ella y ella no llevaba nada. Y entonces le preguntamos: ¿y qué, cómo la requisó? Y ella llevaba algún elemento y ella dijo: ninguno. ¿Algún accesorio, alguna joya? Dice: no llevaba ninguna. A esa testigo, Paola, en el juicio, le pusimos de presente un video del consultorio. En ese video se veía que Aida Madre tenía un reloj de oro en su mano, en su muñeca. Y le dijimos: ¿cómo es posible que la señora Merlano tenga ese reloj en ese momento? Y ella dice: no lo sé. Y dice después que no, que eso no es un elemento prohibido, pero ¿eso qué demuestra? ¿O qué estábamos demostrando nosotros? Que el ejercicio de verificación cuando salió Aida Merlano no fue el afortunado. Es decir, que tenemos entonces ya una segunda teoría de la forma como pudo haber llegado ese evento. Segundo, el maletín del hijo de Aida Merlano nunca fue revisado. Es decir, no hubo un control al interior del centro odontológico que le abriera el maletín al muchacho. Significa que nunca supimos entonces qué había dentro del bolso. ¿Por qué vamos a llegar a la conclusión de la primera teoría si no hay alimentos? Tercero, ¿cómo sabemos o cómo podemos decir que Aida Victoria instrumentalizó a su hermano por ser familiar? No tiene ningún sentido. No hay una evidencia de la fiscalía que diga: mire, existe un mensaje donde se le dice a su hermano, trae las cosas. Nada. Fue una simple apreciación especulativa. Significa lo anterior, que si estamos frente a dos teorías encontradas,
no podemos utilizar una sin desvirtuar a la otra. Y si hay dos alternativas posibles, la duda tiene que favorecer una decisión judicial. En este caso, para Miguel Ángel del Río, no hay delito. Por eso vamos a acudir al recurso extraordinario de casación para que la Corte Suprema de Justicia, Paola, le ponga punto final a este debate. Eso le iba a preguntar justamente, doctor del Río, y es pues lo que viene entonces en este proceso. Ya lo decía usted muy claramente, y es que aquí lo que estamos frente a un escenario de una segunda instancia, es decir, ya se confirmó una condena, pero hay posibilidades de hacer algo todavía y es a través de un recurso de casación. Eso, ¿qué significa? ¿Cuánto tiempo puede tardar? Y pues cuál es la decisión entonces que se espera por parte de usted como la defensa de Aida y por supuesto de la implicada. Sí, dos puntos sobre ese tema que son muy importantes. Es evidente que en primera y segunda instancia ya la ley penal colombiana estableció que ella es responsable de unas conductas. Sin embargo, existe la posibilidad de acudir a un recurso extraordinario, por eso precisamente el mote de extraordinario, busca hacer una valoración técnica de las construcciones que acabamos de establecer, el tema de la prueba indiciaria, el tema de su valoración, para que la Corte entonces profundice y sí estructuralmente sobre la posición de la defensa. Sobre eso es importante advertir que Aida quedará en libertad, que era otro debate que se había formado, quedará en libertad hasta que la Corte Suprema de Justicia tome una decisión. Eso puede tomar un par de años. Los recursos de casación son, como tienen un alto nivel de complejidad, pues tienen evidentemente un alto nivel de análisis por parte de la Corte Suprema de Justicia para tomar una determinación. Y con base en eso, pues ellos decidir si finalmente casan la decisión o no la casan, en el caso sobre el cual, pues ahí sí quedaría ejecutoriada la sanción penal. Caso contrario, pues entonces, con relación al alcance de la decisión de la Corte, podemos lograr entonces que Aida Merlano no tenga que cumplir una sanción penal y quede libre de todo tipo de responsabilidad. Pues doctor Miguel Ángel del Río, vamos a esperar entonces, qué pasa con este caso. Le agradecemos muchísimo por haberse conectado con nosotros y habernos explicado este panorama que, como ya lo decía, pues para muchos es considerada una condena desproporcionada, teniendo en cuenta lo que usted también mencionaba, y es que los verdaderos responsables de esta fuga sí siguen campantes, felices de la vida, pues sin pagar por lo que hicieron. Muchísimas gracias y feliz tarde.